Hola, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 del grupo 2GM3 para la materia de Laboratorio Empresarial, Sistemas de Gestión Empresarial. El grupo, o el equipo más bien, está conformado por Álvarez Bastida Jorge Leonardo, Espíndola Reyes Romero Abraham, Gutiérrez Sánchez Ana Regina, Villalobos Cruz Valeria Jimena y Sánchez Enríquez Itzel Jacqueline. Nosotros vamos a presentarles el tema para este periodo, modelo de base de datos. Para empezar a explicar un modelo de base de datos, primero vamos a tener una breve introducción. Lo primero para mí, lo más importante, sería definir el conjunto de estos dos conceptos, que sería modelo. Según Caracheo, un modelo o las acepciones del concepto de modelo son muy diversas. Puede considerarse al modelo en términos generales como representación de la realidad, explicación de un fenómeno, ideal digno de imitarse, paradigma, canon, patrón o guía de acción, idealización de la realidad, arquetipo, prototipo, uno entre una de las series de objetos similares, un conjunto de elementos esenciales o los supuestos teóricos de un sistema social. Realmente leyendo la definición completa puede sonar un poquito más complicado de lo que realmente es. Si recordamos los temas anteriores que hemos visto como BPMN o UML, realmente por modelo nos referimos al diagrama o a la visualización de algo tangible o intangible. Es decir, que un modelo es cualquier forma, visual de un concepto. Después tenemos base de datos. Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos. En conjunto, los datos y su sistema, que son los DBMS, junto con las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de sistema de bases de datos, abreviado normalmente simplemente a base de datos. Entonces, si juntamos estos dos conceptos, modelo y base de datos, vamos a concluir que estamos hablando de la forma de visualizar o de poder entender de manera visual, de manera tangible, de manera más simple, lo que es una base de datos. Para mí, pues sería más bien como un mapa que nos guía a través de estas bases. Entonces, para terminar con la introducción, tenemos los siguientes conceptos, o más bien ya el concepto por sí solo, ya junto con modelo y base de datos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y más adelante van a ver mucho más a fondo lo que son las bases de datos en sí, pero podemos entender los modelos de datos como representaciones visuales de los elementos de datos de una empresa y de las conexiones entre ellos, ayudando a definir y estructurar los datos en el contexto de los procesos empresariales correspondientes. Los modelos respaldan el desarrollo de sistemas de información eficaces, permiten que los recursos empresariales y técnicos decidan conjuntamente cómo se almacenarán, compartirán, actualizarán y aprovecharán los datos con toda la empresa y cómo se accederá a ellos. Entonces, la base de datos realmente solo es este conjunto de información gigantesco y existen los sistemas para gestionar estos datos, pero un modelo de datos en sí hace referencia a una estandarización de cómo se van a manejar estos datos, así como en UML hay una estandarización de cómo se deben representar las entradas de código y en BPMN una representación visual de cómo se deben llevar cada uno de los procesos de extremo a extremo. En un modelo de datos se debe estandarizar y se debe tener un solo método, por así decirlo, para almacenar toda esta información de la empresa. Así, sin importar en qué parte de la empresa estés, en qué departamento, o pues incluso en qué país, si hablamos de una empresa transnacional, vas a saber cómo encontrar los datos que tú necesitas de acuerdo a esta base de datos, porque todos van a estar almacenados de la misma manera. ¿Qué más se va a ver en esta presentación? Ya para terminar con la introducción, vamos a ver un poquito de la historia de los modelos de datos. Me parece que justamente van a tener que regresar un poquito a las bases de datos en sí, no como tal a los modelos. ¿Qué son? Que es cuando van a entrar un poquito más a fondo en la definición que yo les acabo de dar. Los tipos de modelos de datos, los usos de modelos de datos, los modelos de datos más utilizados y los beneficios de implementar los modelos de datos en sus compañías o en sus formas de trabajo.
Muy bien, mi nombre es Valeria Molina y les voy a hablar acerca de la historia del modelado de base de datos. Y podemos continuar con que principalmente podemos decir que es en una primera aproximación una base de datos. Es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Este término fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. Y estos orígenes principalmente se pueden dar desde la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros de datos para censos, notas, registros, etc. Estos se desarrollaron a partir de necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos, sobre todo desde que aparecieron las computadoras o los registros electrónicos. A esto llegamos con que en 1884 Hernán Holter creó la máquina automática de tarjetas perforadas. Este fue nombrado así debido al primer ingeniero estadístico de la época. Y bueno, como se sabe, estos antes se realizaban de forma manual. Y bueno, posteriormente, en la década de los 50, se da origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos, que son estas cintas que son como discos que se ven en la imagen de aquí. En la época de los 60, las computadoras bajaron de precio debido a su creación para evitar que las compañías privadas las pudieran adquirir, dando a este paso que se popularizaran los discos que se mencionaron en los 50. Y en esa misma época se da inicio a las primeras generaciones de bases de datos, las bases de datos de red y las jerárquicas, ya que en ambas era posible guardar estructuras de datos, listas y de árbol. Y avanzado el tiempo debido a esto, en la década de los 70, Edgar Frank Codd definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para que los sistemas de datos relacionales a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Este se genera debido a todas las investigaciones que se realizan y bueno, con esto avanzamos a que debido a esto en el mismo año, en la misma década de 1970, Lawrence J. Allison desarrolló el Relational Software System, o lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation. En este se desarrolla el sistema de gestión de base de datos que se relaciona con el mismo nombre de dicha compañía. Esto siendo una consecuencia de lo que anteriormente Edgar Frank Codd realiza en su investigación. Y bueno, posteriormente se sabe que se generan diferentes empresas, se desarrolla el SQL, que es el Structured Query Language, que es un lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso a bases de datos. Avanzando con el tiempo, en el principio de los 80s, comienza el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y como mencioné anteriormente, el SQL comienza a ser el estándar de la industria. Como mencionamos anteriormente, el SQL es el lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso a bases de datos. Y bueno, continuamos con que en 1990 la investigación en bases de datos gira en torno a las bases de datos orientadas a objetos, en lo cual se menciona un rotundo éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos no han podido relacionarse de forma eficiente. ¿A qué me refiero con esto? Que debido a la cantidad masiva de datos que se generan, se necesitan software, se necesitan aplicaciones de base de datos más eficientes y más rápidas para el procesamiento de estos datos. Y entonces en estas bases de datos es donde llega Excel y Access en los paquetes de Microsoft y Office.
y es en los que inicia las bases de datos orientadas a objetos. Y así es como obviamente avanza el tiempo. Y en la actualidad las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle, que es la que mencioné anteriormente, que se crea en 1970. Y Microsoft es obviamente la que empieza desde sus primeras generaciones con Microsoft Access y Microsoft Excel. Y bueno, obviamente se sabe que por su parte en el campo del Internet la compañía que genera la mayor parte de información pues es Google. Y bueno, con este se menciona a partir que también existe Visual Studio, que tiene sistemas operativos Windows, que soporta varios lenguajes de programación, que son C++, C, Visual Basic, etcétera, etcétera. Y todos estos datos son completamente soportados en servidores web como Google e interpretados también por sistemas operativos como Windows. Y bueno, actualmente se podría decir que esto es lo más reciente que se tiene avanzando en la historia de las bases de datos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buen día, buena tarde, profesor, compañeros de clase. Yo soy Álvarez Bastida Jorge Leonardo del grupo 2GN3 y yo les voy a explicar sobre los diferentes tipos de base de datos que hay. El primer modelo de base de datos es el relacional. Es uno de los más comunes. Este modelo es el que emplean las bases de datos relacionales y los datos en las tablas compuestas por columnas y filas. Cada columna alberga un atributo de la entidad, por ejemplo, nombre, dirección, fecha de nacimiento, ID, y bueno, todo eso dependiendo de qué necesite. Y además dice a los atributos de una relación se le llama dominio. Como podemos ver en el ejemplo, nos divide la tabla por ID, por nombre y apellido, por seguridad, luego otras ID, luego el marca, luego película, entonces es dependiendo cada cosa de que necesite. El segundo modelo que tenemos es el jerárquico. El modelo de datos jerárquico se caracteriza por presentar los datos en una estructura invertida, donde cada registro tiene un único nodo raíz del que son otros nodos. Registros se les llama. Los nodos en uno mismo nivel son padres. Cada nodo padre tiene el mismo nodo raíz y puede tener nodos hijos, pero los nodos hijos pueden tener un nodo padre. Este nodo se emplea actualmente. Como podemos ver el ejemplo, el nodo padre, que es el de ventas, y de ese nodo padre son hijos, que es el producto A y el producto B, el cual se vuelve nodo padre, y a sus nodos hijos, que es el de ventas diarias, ventas semanales, ventas mensuales, luego el de ventas diarias, ventas semanales otra vez, y así consecutivamente se va dividiendo. Bueno, el modelo de base de datos 3, el modelo en red de parte del modelo jerárquico, pero aquí se pueden las relaciones de muchos o de muchos entre registros vinculados, teniendo registros principales múltiples. El modelo se crea a través de conjuntos de registros relacionados. Cada uno de estos conjuntos consiste en un registro prioritario o principal y uno o más registros miembros o secundarios. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos en el centro al cliente, después parte del vendedor y luego ventas realizadas. Podemos ver están relacionados con el empleado y el producto. Hay un flujo constante que hace el vendedor, cliente y las ventas realizadas, y así se maneja. Bueno, el cuarto modelo de base de datos es el orientado a objetos. El modelo de la base de datos orientada a objetos define la base de datos como una colección de objetos utilizados en la programación orientada a objetos. Este modelo se basa de datos de tablas, pero no solo se limita a ellas, implica una forma detallada sobre cada objeto. Como podemos
En el ejemplo nos aparecen diferentes datos con objetivos diferentes. Tenemos una rentabilidad objeto 1, informes de ventas, los meses, código y todo eso. El objeto 2, que es lo de actividad de ventas, como clientes, producto y todo eso. Y hay un 2, otro objeto 2, la instancia, que aparece la fecha, el vendedor y listo. Entonces, yo así. Bueno, y por último tenemos el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es básicamente el paso previo a uno modelo de base de datos relacional, puesto que se trata de un diagrama elaborado a través de unos elementos básicos y su relación entre ellos es entidad, son los objetos que se representan en la base de datos, atributos, son el contenido de la identidad, sus características, atributos se les asigna una clave para distinguir los registros, relación, el vínculo que se define la dependencia entre varias entidades y por último cardinalidad, es la participación entre entidades que pueden ser uno a uno, uno a varios o varios a varios. Sería todo por mi parte. Mi compañero les explicará el siguiente tema. Gracias. Mi nombre es Rommel Espíndola y a continuación hablaré sobre los usos que tienen las bases de datos. Las bases de datos se utilizan principalmente para recopilar y para organizar información. Pueden almacenar información de todo tipo, como puede ser información personal, información de inventario de alguna tienda, los reportes de las ventas, los estados financieros de alguna empresa o cualquier tipo de información. Las bases de datos se utilizan en cualquier lugar donde la información necesite ser almacenada y recuperada fácilmente. Tienen el propósito de facilitar la búsqueda y llevar un mejor control de las cantidades grandes de información que se necesiten almacenar. ¿Para qué se utilizan las bases de datos? Hoy en día, el uso de las bases de datos es indispensable para muchos aspectos. Se utilizan evidentemente en negocios y transacciones financieras, pero también se utilizan en tiendas, bancos, escuelas, entre otras. Todas hacen uso de las bases de datos para realizar el seguimiento de la información de los clientes, del inventario, de los empleados y de la contabilidad. Las bases de datos permiten que la información sea almacenada de forma más rápida y más sencilla. Estas pueden almacenar información sobre personas, sobre datos personales, productos, pedidos, inventario, ventas, entre muchas otras cosas más. Las bases de datos se utilizan para recopilar y para organizar información en cualquier lugar donde la información necesite ser almacenada y recuperada fácilmente. Estas pueden almacenar un gran número de información de una forma organizada para su futura consulta, para la realización de búsquedas o para nuevos ingresos de datos. Todo esto lo permite realizar de una forma rápida y sencilla desde cualquier ordenador. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Estas se dividen en columnas y filas. Las columnas son aquellas que guardan una parte de la información sobre cada elemento que se desea guardar en la tabla, y las filas conforman un registro de cada una de ellas. Usos de las bases de datos en el ámbito digital. Los sistemas de gestión de bases de datos son un tipo de software muy específico que sirve de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Las bases de datos han dado lugar a una herramienta digital de organización utilizada por gran cantidad de empresas e individuos. Los sistemas informáticos sustituyeron las formas antiguas de comunicación por medio de papel y las de almacenamiento de archivos de papel.
Estas bases de datos informáticas fueron utilizadas como una mejor forma digital de almacenar y gestionar grandes cantidades de información. Las empresas de hoy en día comenzaron a utilizar bases de datos como un medio para propósitos de seguimiento de inventario, de gestión de clientes y de contabilidad. Ahora, ¿dónde es que se utilizan estas bases de datos? Las aplicaciones más usuales de las bases de datos son para la gestión de empresas e instituciones públicas. También son muy utilizadas en entornos científicos con el objetivo de almacenar la información experimental. Algunos de los ámbitos en donde más se utilizan son los siguientes. En primer lugar, en bancos. Los bancos utilizan las bases de datos para llevar un registro de las cuentas, de la información financiera de los clientes, de los estados financieros, las transacciones que se realizan, incluyendo las fechas y los lugares en donde fueron realizadas. En segundo lugar, en el ámbito de los negocios. Los negocios pueden utilizar las bases de datos para almacenar sus productos, sus precios, la información de sus clientes, el reporte de seguimiento de las ventas y el inventario que tienen en disponibilidad. En tercer lugar, los sitios web. Los sitios web las utilizan principalmente para almacenar todo su contenido, la información del sitio y de los usuarios que la visitan, las preferencias de los usuarios, la información de acceso y los datos ingresados por cada uno de los usuarios que la han visitado. Y por último, en almacenes. Los almacenes utilizan bases de datos para manejar los niveles de inventario, para la localización del almacén, para saber los productos que son más demandados, los productos que se tienen en disponibilidad y los productos que no se tienen en disponibilidad. Hola, mi nombre es Jacqueline y yo les voy a hablar del modelo más utilizado. El modelo relacional es el más popular tipo de base de datos, ya que es una herramienta extremadamente potente, no solo para almacenar información, sino también para acceder a ella. Las bases de datos relacionales utilizan un programa llamado Interfaz Estándar SQL o Query Language. SQL se utiliza actualmente en prácticamente todas las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son extremadamente fáciles de personalizar para así poder adaptarse a cualquier tipo de almacenamiento de datos. Y bueno, aquí podemos observar una tablita que tiene algunos ejemplos de modelos relacionales. Bueno, tenemos primero a IBM DB2 y esta suele ser una de las bases de datos más utilizadas por Unix o Linux por su gran rapidez y su gran capacidad para almacenar cualquier tipo de información. También tenemos a Microsoft SQL Server. Este tipo de base de datos solo tiene compatibilidad con el sistema Windows. Tenemos también a Oracle y con esta base de datos se puede navegar en cualquier sistema operativo y tiene una gran variedad de perfiles, los cuales tienen una buena experiencia en la tecnología. Y por último tenemos Teradata y esta sobresale de todas las demás bases de datos, gracias a la capacidad que tiene para almacenar y analizar datos, por lo que siempre se utiliza en las instalaciones que pudieran llegar a ser más grandes. Y bueno, aquí hay un ejemplo de más o menos cómo es una tabla. Y bueno, la tabla es un concepto clásico de la organización de la información.
Es el formato que utiliza el modelo relacional para explicar de un modelo visual la ordenación de los valores de una tupla en función de los atributos definidos en la relación. Una base de datos relacional no es otra cosa que un conjunto de tablas interrelacionadas. Y bueno, aquí como se muestra en la tabla, tenemos lo que es la relación, lo que es la tupla, los atributos y el esquema. Eso sería todo por mi parte. Ok, en los beneficios de estos vamos a dividirlos por cada modelo de bases y vamos a empezar por el modelo de base de datos jerárquicos. Y bueno, el beneficio de esta estructura es que los datos van a ser fáciles de ver y de comprender. También que nos va a ayudar a simplificar las actualizaciones futuras que puedan surgir dentro de este. También nos ayuda a globalizar la información, o sea que cualquier usuario que desee va a poder acceder a esta información sin necesitar ningún permiso. También nos va a permitir compartir información. Al mismo tiempo de esto nos va a permitir mantener la información y la integridad de esta. Y los datos son independientes, así que no necesitan unos de otros. Después de eso seguimos con el modelo red. Y bueno, en este se nos va a facilitar establecer relaciones de muchos a muchos, pero esto me refiero a que se van a entrelazar unos entre otros. También se van a establecer relaciones cruzadas, por lo que con las bases de datos pasadas pues no ocurre. Como lo vemos en el diagrama, se entrelazan las diferentes bases, entonces se necesitan a veces unas de otras. Seguimos con el modelo relacional y bueno, en este los usuarios pueden restringir los datos que pueden ser visibles o modificables. También en esta no se necesita acceder hasta la raíz de la base de datos, sino en este caso pues se brinda un acceso más directo. También un beneficio de esta es que se puede evitar la duplicación de datos, así que puede ser un modelo pequeño y pues esto nos va a reducir la memoria. Seguimos con el modelo orientado a objetos y pues en este nos va a permitir agrupar objetos con características similares, que este es el beneficio. Y otro beneficio es que esta base de datos va a ser capaz de almacenar datos, audios, imágenes, videos, entre muchas otras cosas. Por último, tenemos el modelo multidimensional y pues en este vamos a poder consultar más rápido las bases de datos, es muy ágil y el almacenamiento es optimizado. Y otro beneficio de este es que la salida de las bases de datos es similar a una hoja de cálculo, por lo que es más práctica al momento de trabajar con esta. Y bueno, eso es todo de mi parte. Gracias.